La plática de esta noche. Hoy nos proponemos investigar sistemas que nos permitan experimentar eso que está más allá del cuerpo físico, eso que pertenece a otras dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Bueno, ante todo es necesario que los hermanos pongan mucha atención. Hace unos cuantos años acaeció en Roma un caso insólito. Una monja caía constantemente en trances mediunímicos o hipnóticos. Entonces asumía ciertas actitudes, podríamos decir, inmodestas, o tal vez dijéramos obscenas. Se confesó con el señor cura y le relató la cuestión. Lo que pasaba era que ella conservaba un retrato de un novio que había tenido. Le bastaba ver el retrato para caer en esos trances tan extraños, hipnotizado. Durante tales trances estaba pues en la actitud de una mujer que está en la cópula química, metafísica. El cura se interesó por el tal retrato y le dijo que se lo trajese. Ella naturalmente obedeció. Días después, el señor cura tenía en sus manos aquella foto. No era una foto como las actuales, pues en aquella época la fotografía en sí misma no existía. Más bien era un retrato pintado a mano por algún retratista. Bien sabemos que en aquellas épocas en que la fotografía no existía, los artistas solían pintar retratos de personas o hacer retratos de personas en forma realmente maravillosa. Mas al examinar aquel retrato se pudo evidenciar claramente que tenía un marco bastante interesante, un marco lleno de piedras, no diría preciosas, sino más bien piedras de adorno, piedras falsas o fantasías, pero que en todo caso eran brillantes. Le bastaba a ella ver tales piedras brillantísimas para caer de hecho en trance hipnótico y hasta mediunímico. El cura le experimentó con ella y el resultado siempre fue el mismo. Consultó a otra autoridad más eminente en estas cuestiones y se hicieron distintos experimentos con otros sujetos. Fue entonces cuando la hipnología tomó gran fuerza. Por doquiera surgieron sujetos impresionables, pasivos, que fueron sometidos a sueño hipnótico mediante piedras brillantes. Se hacía mirar fijamente a las piedras brillantes, se hacían pases sobre la cabeza, el cuerpo del paciente y este entraba en sueño profundo. Se puso de moda entonces la curación por medio del hipnotismo.
Todo esto acaecía en plena Edad Media, cuando ardían las hogueras de la Inquisición por todas partes. Así que la hipnología que hoy se estudia en la Facultad de Medicina, pues no es cosa nueva, ni la aplicación del hipnotismo a la cuestión médica tampoco es una novedad. Ya se ensayó en ese sentido en aquella época. No está de más decir que tales ensayos resultaban en el fondo peligrosos, porque el Santo Oficio estaba muy activo. Pero hasta los mismos clérigos se habían interesado por el caso de la monja. Se propagó entonces por toda Europa la cuestión de la hipnología, que bien pronto se sucedió con el mediunismo y afines. Toda clase de experimentos psíquicos se suscitaron a raíz de la cuestión esa. Fue entonces cuando surgieron las más variadas escuelas. Mucho más tarde aparecieron en escena, ya después de algún tiempo, personajes como Richard Charcot, César Lombroso, Camilo Flammarion, etc. Eso fue más tarde ya, del tiempo. En cuanto a experimentos, los hubo notables, pero mucho más tarde, como resultado de aquellas inquietudes medievales. No está de más recordar, por ejemplo, los experimentos con Eusapia Paladino de Nápoles. Esa mujer despertó inquietudes en toda Europa. En presencia de ella, por ejemplo, una mesa se levantaba en el aire, violando la ley de gravedad. Claro, vinieron sabios a Nápoles, de toda Europa. Iban ellos con el propósito, decían, de desenmascarar el fraude. Gentes escépticas por naturaleza y materialistas. Aquellos científicos empezaron por examinar el organismo físico de Eusapia Paladino. Se examinó la orina, la sangre, etcétera, etcétera. Para los experimentos se utilizó un laboratorio muy bien equipado. A Eusapia Paladino se le sentó en una silla fija en el suelo, debidamente asegurada. De lado y lado había un par de postes de hierro. Se le encadenó, como para que no pudiera hacer ningún truco. Se le envolvió el cuerpo con alambres eléctricos. Hasta los dedos de las manos estaban conectados con alambres eléctricos. Cualquier movimientito, por insignificante que fuese, era suficiente como para que sonara un timbre. Así que ella estaba prácticamente controlada. Sin embargo, después de las correspondientes sesiones, o digo yo, después de caer ella en trance hipnótico, se sucedieron fenómenos extraordinarios. Ciertamente una mesa levitó en el aire, se tomaron fotografías, se pudo verificar que no había ningún truco. Los científicos se convencieron hasta la saciedad de tal hecho y no les quedó más remedio que rendirse ante la evidencia. Una bandolina que había en el suelo fue levantada por manos invisibles en presencia de todos, y de ella salieron melodías inefables. Un aparato de música que estaba metido dentro de una caja de acero
herméticamente cerrada y debidamente cargada con electricidad a alta tensión, resonó deliciosamente tocada por manos invisibles. La madre de Botassi, un gran científico, que había muerto hacía muchos años, hizo su aparición en pleno laboratorio. La fotografiaron. Avanzó hasta donde estaba su hijo y le abrazó, llamándolo con el apodo caritativo de familia y diciéndole hijo mío, etc. Todo eso fue formidable y no cabía truco ahí. Se tomaron moldes en yeso de manos, de rostro, etc. Básculas o balanzas debidamente controladas se movieron por sí mismos y marcaron determinados pesos específicos. Manos que podían pasar sobre pedazos fosforescentes de papel, sobre capas de fosforescente, y eran visibles porque para el experimento se apagaban ciertas luces, se dejaban y permanecía todo controlado. Cualquier sospecha de truco era suficiente para que se encendiera un poco. Ahí no cabían trucos. Después de todo, los científicos esos regresaron a sus países de origen perfectamente convencidos. Su escepticismo quedó destrozado, reducido a polvareda cósmica. Fueron formidables tales experimentos. ¿Y qué diremos de los experimentos de William Kroc en California? En esa casa en una casa de Millville, acaecieron fenómenos insólitos. Comenzó a llover piedras sin motivo alguno dentro del interior de la casa. Lo curioso es que las piedras salían por una ventana y entraban por otra. Movimientos extraños que no se correspondían en modo alguno a las leyes de la física. Mesas que se levantaban en el aire, sillas que iban y venían flotando en la atmósfera. Cosas extraordinarias. Fue entonces cuando a William Kroc, aquel que descubriera la materia radiante, aquel que la presentara en sus famosos tubos de cristal, le tocara también experimentar. Él notó que todos esos fenómenos se sucedían en presencia de dos señoritas de la casa, las dos señoritas Fox. Arregló entonces también un laboratorio. Invitó a todos los científicos del mundo a estudiar el fenómeno y comenzaron los experimentos. Estas señoritas eran metidas dentro de una cámara debidamente encadenadas para asegurarse de que no iban a hacer ningún truco. Y luego venían los fenómenos. Se materializó entonces Katie King, una mujer muerta hacía muchísimos años. Se hizo visible y tangible en pleno laboratorio y estuvo materializándose durante 3 años seguidos. Las señoritas Fox, en tanto caían en estado de trance. Se nos ha dicho que para esas materializaciones había que utilizar la fuerza vital de esas señoritas. Cierto fue que se condensaba aquella aparición ante todos los científicos. Se tomaron fotografías por cantidades. 3 años seguidos de materialización de Katie King. A los 3 años se despidió de todos los científicos. Dijo, ya he cumplido mi misión aquí en el mundo físico. Les he demostrado que
los difuntos continuamos viviendo en los mundos superiores. A eso he venido y mi misión está cumplida. Se despidió de todos entre lágrimas y sollozos. Las cámaras de fotografía fueron registrando los procesos de desmaterialización de aquella difunta. Todavía les dejó materializado un bucle de cabello, como recuerdo. Sabios vinieron, repito, de toda Europa, incrédulos todos en un 100%. Sin embargo, tuvieron que convencerse, porque hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. Después de aquellos experimentos de Kathy, quedó demostrado físicamente la realidad del más allá. ¿Y qué diremos de aquel medium francés que en estado de trance flotaba en la atmósfera? Que flotando en la atmósfera sentado sobre una silla salió por una ventana y entró por otra, en un alto piso. Que metía el rostro entre carbones encendidos y no se quemaba, etcétera. Fueron fenómenos de orden popular. ¿Cómo negarlo cuando los científicos los comprobaron? Sin embargo, es obvio que esas comprobaciones de tipo psíquico experimental tampoco llevaron a nadie a la iluminación. Nadie se transformó con eso. Lo único que se consiguió fue demostrar la realidad, pues, de las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Pues nadie se transformó con eso. Toda esa serie de sucesos mediúnicos, todos esos experimentos de tipo psíquico, se hicieron populares. Y como secuencia o corolario, aparecieron escuelas de tipo pseudo-esotérico, pseudo-ocultista, medio mediunímicas, medio espiritistas, medio esoteristas, de todo un poco, que se popularizaron. No voy a pronunciarme contra ninguna escuela, porque no ese es el objetivo de esta plática. Únicamente quiero decirles que tales escuelas de tipo semi-esotérico, semi-espiritista abundaron como secuencia o corolario de tantísimas investigaciones de tipo psíquico. Mas esas escuelas tampoco poseyeron una auténtica tradición esotérica. No fueron escuelas que permitieran la transformación del ser humano. Dichas escuelas poseyeron una abundante biblioteca y muchísimos eruditos, pero no condujeron a nadie a la transformación, a la autorrealización íntima del ser. Apareció un tipo de gentes muy curiosas, teorizadoras en un 100%. Las hemos denominado personalidades kalkianas. Así las hemos llamado debido a que son gentes de esta época del Kali Yuga. Se distinguen por su erudición, mas no poseen realmente autorrealización íntima ni esoterismo auténtico. Son gentes que tienen dogmas. Uno de ellos, por ejemplo, es aquel de la evolución. Surgió en el fondo de escuelitas como las de Allan Kardec, León Denis, etc. Si leemos nosotros a fondo a Kardec,
en su libro que titula El libro de los espíritus. Veremos allí el dogma de la evolución. Parece que también influyó muchísimo Darwin con su teoría de la evolución y transformación de las especies, que influyó en forma muy decidida sobre todas esas escuelas calvianas. Al fin y al cabo apareció una jerga muy curiosa de eruditos sin autorrealización, sin conocimiento ninguno de la sabiduría de la serpiente, sin capacidades para investigar fuera del cuerpo físico, en forma positiva y consciente, sin experiencia práctica sobre alquimia, sin experiencia directa sobre cábala verdadera, sin conocimiento real de la anatomía oculta del hombre, etcétera. Esa curiosa jerga pareció echar raíces por todas partes y se multiplicó en forma evidente por todo el mundo. Ahora tienen distintos nombres. No seré yo precisamente quien vaya a publicar los nombres de todas esas escritas, porque cada cual es libre de pensar como quiera, y en modo alguno me propongo atacar a otras organizaciones. Así les diría a ustedes que se basan en fundamentos falsos. Cuando uno no conoce la sabiduría de la serpiente, cuando uno no es un verdadero alquimista de laboratorio, cuando uno no es capaz de operar prácticamente con la alquimia y de moverse en cualquier sefirote, cuando uno es esclavo del dogma de la evolución y está lleno de infinitos temores y prejuicios, obviamente marcha por el camino del error. El dogma de la evolución, por ejemplo, es completamente falso. No tiene basamentos sólidos sobre los cuales poder sostenerse. Dice que uno va evolucionando en cada reencarnación, poco a poco, hasta que llegue el momento en que se libera después de millones de existencias. Cuando alguien ha tomado en serio tal teoría, no se preocupa realmente por trabajar sobre sí mismo, porque se dice a sí mismo, pues algún día llegaré. Si no llego ahora, llegaré dentro de 1.000.000 de vidas. En esas condiciones, pierde el tiempo y al fin lo sorprende el hecho de que se agota su ciclo de existencias y no le queda más remedio que ingresar en la involución sumergida de los mundos infiernos. Ha perdido su tiempo. Tales escuelas, entre otras, le infundieron a las gentes temor sobre el Kundalini. Eso es peligroso, que eso sí se desvía el Kundalini por otro lado, se despiertan las más terribles pasiones, que se vuelve loco. Entonces, ¿para qué le hablan a la gente del Kundalini? Pues mejor sería que no lo citaran. Luego de decir que es peligroso, pues mejor no le digan nada. Primero le hablan bellezas sobre la Kundalini, que abre todos los chakras, que desarrolla todos los poderes, que lo conduce a uno a la iluminación, etc. Y después le salen con que es peligroso, que mejor no se metan. Mejor, en esas condiciones se va al fracaso, pues claro. Primero le dicen una cosa y luego le dicen otra, le dicen que no despierte el Kundalini porque es peligroso. Entonces, ¿para qué se lo mencionan? Si es peligroso. Esas son las jergas en que viven actualmente los pseudoesoteristas y pseudocultistas.
gravísimo eso. Evolución, obviamente existe, no negamos esa ley. Pero al lado de la ley de la evolución existe otra. Por contrapunto, por oposición, existe la de la involución. Estas son leyes meramente mecánicas que nada tienen que ver con la autorrealización íntima del ser. Hay evolución en el grano que germina, en el tallo que crece, en el árbol que ha echado ramas y frutos. Hay involución en la planta que se marchita, que decrece y al fin se convierte en un montón de leños. Hay evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno, en el niño que nace, que se desarrolla, en el adolescente, en el joven que lucha por la existencia, en el hombre maduro y fuerte, etc. Pero hay involución también en el anciano, en el hombre que cada día envejece más y más, y que al fin entra en estado de decrepitud y muere. Procesos meramente naturales. No negamos en modo alguno la existencia de estas dos leyes. En lo que no estamos de acuerdo es en atribuirle a las mismas principios y conceptos completamente equivocados. Toda esta jerga de tipo dogmático, toda esta pseudosapiencia teórica de las distintas escuelas del pseudo-ocultismo y pseudo-esoterismo barato, surgieron en realidad como secuencia o corolario de todo ese psiquismo anterior, espiritismo, mediunismo, mesas parlantes, sujetos en trance, etc. Entonces esa jerga no tiene realmente fundamentos sólidos. No tiene sistemas de investigación superior. Porque en modo alguno me parece correcto que querramos nosotros basar nuestros experimentos exclusivamente en sujetos pasivos, mediunímicos. Se ven tantos errores en el psiquismo barato que me parece que los hombres serios en modo alguno deberían ocuparse de esa clase de, dijéramos, de fenómenos tan ignorantes. Como cita diré algo muy interesante. A poco tiempo, en un lumicial de la hermana República de Venezuela, cierta mujer de tipo mediunímico cayó en estado de trance. Una dama que todavía no había disuelto el ego y que por lo tanto en modo alguno estaba preparada para recibir desideratos cósmicos o mensajes trascendentales del ser. Pero lo curioso es que ya estando en estado medionímico le dio por ser sabia. Llamó a fulano de tal y le dijo: tú has recibido la primera iniciación, misterios mayores. Tú, fulano de tal, tienes la cuarta. Tú, sutano, la quinta. Total, que todos los hermanitos de ese inicial resultaron mahatmas, puros hierofantes. Ahí no había ninguno chiquito, todos eran grandotes. Hermanitos recién llegados ya eran hierofantes. Afortunadamente ese lumicial se cerró.
Gracias a Dios, porque habían caído en un estado de locura insoportable. De cuando en cuando se dan esos casos en los domiciliarios de algún psíquico cargado de yoes, subjetivo en un 100%, que cae en trance y ya se nos vuelve sabio. Todo esto nos está indicando, mis estimables hermanos, que no es el psiquismo barato, ni el mediunismo, ni los estados incoherentes e imprecisos de una mente desordenada, lo que pueda llevarnos a nosotros realmente a la iluminación. Obviamente, no. Existe también la yoga. No quiero pronunciarme contra la yoga, pero sí señalaré algunos peligros. Los hatha yogis, por ejemplo, creen que únicamente a base de puras posturas yógicas es posible la autorrealización íntima del ser. Ese concepto está equivocado. Tampoco quiero irme al otro extremo y decir que alguna gimnasia hatha yogina sea inútil. No, hay ciertas gimnasias hatha yoginas que pueden ser útiles para la salud, para el cuerpo físico. Pero en modo alguno podrían conducirnos a la liberación final. Se trata de buscar el camino. Sucede que la humanidad vive metida en un laberinto sin salidero por ninguna parte. Pero conclusión que ahora vayamos hacia los Himalayas. En el Tíbet hay multitud de anacoretas que se encierran en cavernas de por vida. Sus gurujis les han enseñado diversas técnicas de la meditación. Algunos se han convertido en atletas, otros creen ya estar liberados, etc. Hay quienes se alimentan con puras ortigas, hierbas que encuentran alrededor de su caverna, queriendo así convertirse en dioses. Cada cual es libre de pensar como quiera, pero a mí me gusta aclarar misterios. No negamos que algunos de esos anacoretas han conseguido hacerse verdaderos atletas de la meditación, en ese estado de éxtasis. Suele suceder que la esencia del yogín se desembotelle, se escape del ego. Y en ausencia del ego, la esencia puede sumergirse entre el vacío iluminado. Allí hay ausencia de hombres y de dioses, pero se escuchan las palabras del Eterno. Sumergidos tales santos en meditación profunda, experimentan eso que no es del tiempo. Eso es la verdad. Pero más pasado el éxtasis, el chamadhi, retornan otra vez como el genio de Aladino a la botella. Se meten entre el ego para continuar con sus penitencias. Un día de esos tantos puede que se escapen en un Mahasamadhi y se desencarnen. Como la esencia está acostumbrada ya por disciplina a escaparse, salirse del ego. Entonces procederá así, con la muerte del físico. Y esa esencia podrá inclusive hasta viajar a los planetas del Cristo. Planetas que giran alrededor de nuestro sistema solar, como giran los planetas físicos.
sí gozarán de un samadhi delicioso. Sucede que en los planetas del Cristo existe otra naturaleza muy distinta a la nuestra. Así como la naturaleza nuestra, la del mundo físico, está sometida a los procesos de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte. La naturaleza de los planetas del Cristo que giran alrededor del Sol es diferente. Esa naturaleza es inmutable, eterna. No está sometida a cambios ni a muerte. Por lo tanto, quienes viven en los planetas del Cristo son felices, gozan en su interior, pues, de los esplendores del Cristo íntimo y viven en un éxtasis permanente. Así estos yoguines desembotellados gozarán por un tiempo de la felicidad de los planetas del Cristo. Podrán flotar en el ambiente circundante, mas con asombro tales yoguines verán que no son habitantes de esos mundos. Se les admite de visita, pero que realmente no tienen derecho a existir allí. Tan tremendas realidades les lleva a comprender que aún están incompletos, que no están liberados como lo suponían antes de morir. Y con dolor regresan nuevamente, como el genio de la lámpara de Aladino a la botella, es decir, al ego. Así, hay muchos que en el Oriente, en el Tíbet, se consideraban santos e iluminados, que desencarnaron en Mahasamadhi, y que el pueblo veneró como a dioses. Viven ahora en el mundo occidental convertidos en personas vulgares, comunes y corrientes. De manera, pues, que si uno no aniquila el ego, no logra la liberación final. Esa es la cruda realidad de los hechos. Aunque practique muchos ejercicios yógicos, aunque se encierre en cavernas aislado del mundo, alimentándose con hierbas por ahí silvestres, etc. Si no destruye el ego, no se libera. Bien, se ha hablado mucho en las escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista sobre la constitución septenaria del hombre. Todas esas escuelas escuelas calquianas que diríamos, tienen abundante biblioteca. Hay obras donde se menciona claramente los 7 cuerpos del hombre y donde se afirma en forma enfática que toda criatura humana tiene ya los 7 cuerpos. De acuerdo con eso, todos ya son maestros. ¿Pero a qué se deben esos errores? Pues a erróneas interpretaciones sobre la cultura oriental. Si hubieran interpretado mejor las cosas, no habrían metido la pata como la han metido. En realidad, de verdad, el ser humano, el humanoide intelectual, para hablar más claro, únicamente posee el cuerpo planetario. ¿Qué se entiende por cuerpo planetario? El cuerpo físico. También tiene ese vehículo su asiento vital orgánico. Ese asiento vital es lo que llamarían los hindustanes el lingam sharira, es decir, el cuerpo vital. Pero cuerpo vital y cuerpo físico son lo mismo, son un solo cuerpo. Porque el llamado cuerpo vital, o doble etérico para usar esta vez
los términos de las gentes de esta edad calquiana, no es más que la parte superior del cuerpo físico. Esto es, el cuerpo físico es tetradimensional, tiene 4 dimensiones. La cuarta, vertical, está formada por el cuerpo vital, o lingam sarira. Pero dejando a un lado esta cuestión del cuerpo planetario con su asiento vital orgánico, ¿qué es lo que tiene el humanoide? Lo único que en realidad tiene adentro es un montón de diablos. Será un poco duro decir esto, pero es la verdad. Aquellos que hayan destruido el ego, que por lo tanto gocen de la verdadera conciencia despierta, podrán verificar por sí mismos lo que estoy en estos instantes afirmando. Hay algo digno, sí, en el humanoide. No lo negamos, la esencia. O el Buddhata, como dicen los orientales, hablando a la luz del Zen o del Chan. Esa esencia está desgraciadamente enfrascada entre los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. De manera que esos elementos inhumanos son en realidad de verdad un montón de diablos, los demonios rojos de Set, como se dijera en el Alto y Bajo Egipto. Y hablando en el lenguaje tibetano diríamos, esos elementos inhumanos son los agregados psíquicos, vivas personificaciones inhumanas de nuestros defectos de tipo psicológico. Eso es, pues, lo que tiene el ser humano, el humanoide. Pero ¿en qué quedarnos sobre los cuerpos astral de que nos hablaban en las escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista? ¿En qué quedamos sobre el famoso manas inferior y manas superior, es decir, sobre el cuerpo mental y sobre el cuerpo de la voluntad consciente o causal? No, esos cuerpos no los tiene el humanoide. Pero entonces, ¿por qué esas escuelas afirman que sí los tienen? Pues por una pésima interpretación de las enseñanzas orientales. Mal interpretadas, fueron difundidas en el mundo occidental y condujeron a la gente al error. Los cuerpos astral, mental y causal hay que fabricarlos. Eso es obvio. ¿Cómo se fabrican esos cuerpos? Si uno no tiene nociones de alquimia, ¿cómo haría para fabricarlos? Ante todo hay que ser alquimista, hay que estudiar la alquimia. La alquimia y los alquimistas agitaron toda la Edad Media. Los alquimistas medievales pudieron salvarse gracias a que decían que estaban buscando la fórmula para hacer oro, que su anhelo era ayudar al rey, al gobierno, en cada nación. Así de esa forma y de ese modo escaparon de la hoguera. Se les llamaba también los sopladores. En casa de los alquimistas nunca faltaba todo un laboratorio. Ahí se veían unos enormes fuelles de esos antiguos que para estar soplando el fuego. Se veían crisoles, se veían enormes ollas, chimeneas, etcétera, 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 todos los utensilios propios del laboratorio. Cuando alguien visitaba la casa, sabía que se encontraba en presencia de un alquimista. Algunos hasta podían fabricar jabones también como para disimular la cosa. Pero por lo común,
Todos esos artefactos y utensilios del laboratorio no eran más que el símbolo viviente del cuerpo de doctrina. Se había tomado la alquimia de Egipto, la trajeron a Europa los árabes y la aceptaron muchísimos monjes medievales, eminentes maestros, etc. Ahí tenemos, como para citar algunos personajes, al abate Trithemo, un monje benedictino, alquimista. Fue el maestro nada menos que de Paracelso, otro gran médico y alquimista, que logró la transmutación del plomo en oro y que también consiguió la piedra filosofal y el elixir de larga vida. Paracelso aún vive todavía. Personalmente yo le conozco. Quienes crean que Paracelso murió están muy equivocados. Y en cuanto al doctor Juan Fabio, médico encantador y mago, que viajara en su caballo desde Praga hasta Varsovia, que asombrara a todo el mundo en aquella época, transmutó el plomo en oro y aún existe. El único que sí no logró mayores triunfos de entre los 3 discípulos del abate Trithemo fue Cornelio Agripa. Este hombre cometió el error de ponerse a teorizar. Se pasó su vida razonando, sacando silogismos, prosilogismos, metido dentro del círculo vicioso del razonamiento. Cuando quiso hacer la gran obra, ya estaba muy viejo. No pudo, murió. Le sorprendió la muerte luchando por disolver el yo, queriendo tomar posesión de sí mismo. Pero no llegó, fracasó. Mediante la alquimia, aprende uno a fabricar el mercurio de los sabios, con el que puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, indubitablemente transformando el exioghehari, es decir, el esperma sagrado. Se elabora el mercurio de los sabios. Indubitablemente, tal materia venerable tiene que pasar por algunos procesos de purificación antes de ser útil. Esa materia venerable, esa agua misteriosa, pasará por las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división de principios, antes de ser útil. Es obvio que en principio tal materia venerable, resultado, como ya dije, de las transmutaciones del esperma, es negra. Mas si se logra refinar el sacramento de la Iglesia de Roma, Roma a la inversa se lee amor, entonces se vuelven esas aguas blancas. Y si se continúa con el proceso de refinamiento sexual, al fin las aguas blancas se tornan amarillas. Al llegar a estas alturas, el azufre es liberado de sus prisiones o centros magnéticos ubicados en los infiernos atómicos del hombre. El azufre es el fuego y es liberado. Este se mezcla entonces con el mercurio. Y así obtenemos el mercurio azufrado, que asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro. El excedente de tal mercurio, después de saturar las células orgánicas, viene a cristalizar dentro de nuestro cuerpo en la forma extraordinaria y maravillosa
del vehículo astral o sideral. Quien posee un cuerpo astral sabe que lo tiene, porque puede andar con él, puede flotar en el espacio con él, puede transportarse a otros mundos con él mismo, etc. Es una especie de doble organismo, extraordinario, formidable, maravilloso. Una vez que uno se encuentra en posesión de un cuerpo astral, puede darse el lujo de crear para su uso particular un cuerpo mental. Este viene a ser el resultado también de las condensaciones del mercurio. Cuando el mercurio condensa en la forma del cuerpo de la mente, nos transforma. Alguien que posee un cuerpo mental puede absorberse la sabiduría de la naturaleza. Tiene acceso a todos los templos de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios y de todo. Cuando uno ya ha logrado tal éxito, está preparado para fabricar el cuerpo de la voluntad consciente. Este también viene a cristalizar con las condensaciones del mercurio de los sabios. Así que alguien que tenga los cuerpos físico, astral, mental y causal, de hecho, puede recibir los principios étnicos, búdicos o anímicos que lo convierten en hombre real. Esto quiere decir que antes de ese instante no se es hombre. Antes de ese momento uno no es más que un animal intelectual. Un profesor de medicina en el Distrito Federal decía que estos seres humanos, que así se llaman, no son más que mamíferos racionales. Decir mamíferos racionales o mamíferos intelectuales, pues es lo mismo. Hagamos pues una plena diferenciación entre lo que son los mamíferos intelectuales y lo que es el hombre. Solo quien posea esos vehículos es hombre. Ahora bien, una cosa es ser hombre real y otra cosa es tener capacidades para ser un investigador competente de la vida en los mundos superiores. Un hombre puede ser hombre en el sentido más completo de la palabra y sin embargo no ser un investigador competente de la vida en los mundos superiores. Para hacerlo tiene que eliminar el ego. No es por medio del mediumismo como se va a obtener datos exactos sobre la vida en los mundos superiores, sobre los misterios de ultratumba. No es con sujetos en estado de hipnosis como podemos nosotros tener algunas referencias sobre el más allá. No. Quien quiera, ¿verdad?, convertirse en un iluminado, en un hombre consciente, en un investigador de verdad en los mundos superiores, tiene que destruir el ego. Es decir, pasar por la aniquilación budista que tanto martiriza, que tanto molesta de verdad a los fanáticos de las escuelas pseudoesoteristas y pseudoocultistas. Mas si uno no pasa por la gran aniquilación, si uno no logra dejar de existir aquí en los mundos internos como ego, jamás tendrá tampoco la lucidez verdadera, la objetividad exacta, como para poder en verdad ser un investigador serio e idóneo de la vida en los mundos superiores. Un sujeto en estado de hipnosis subjetivo hablará del más allá, dirá que fulano de tal es un Mahatma, citará muchas cosas absurdas, porque no tiene objetividad. Es en realidad de verdad una esencia embotellada entre el ego.
Para ser investigador idóneo, se necesita que el ego sea aniquilado. Si el ego pasa se reduce a polvareda cósmica, la conciencia, el ser, queda completamente libre. Una esencia, una conciencia libre, es una conciencia iluminada, una conciencia que podrá directamente experimentar lo real, una conciencia verdaderamente emancipada, idónea para la investigación. Solo una conciencia así podrá informarnos sobre las vidas anteriores, sobre los mundos inefables, sobre el karma, la ley, sobre las leyes de evolución, involución, sobre los mundos infiernos, etc. Pero que alguien con ego quiere informarnos sobre todo eso, pues no más, no, porque no tiene una conciencia libre, no tiene una conciencia resplandeciente, es una conciencia todavía enfrascada, tapada, metida entre distintos receptáculos de materia. Obviamente no posee la idoneidad indispensable para la investigación. Así, mis queridos amigos, nosotros nos proponemos en esta institución darles a ustedes las enseñanzas exactas que les permita pasar por la gran aniquilación, para que se conviertan en verdaderos investigadores competentes de la vida en los mundos superiores. ¿Quiénes son los que le han dicho a la humanidad que todos poseen los 7 cuerpos y trazan esquemas sobre eso? Individuos que no han destruido el ego. Entonces, ¿con qué derecho lo hacen? ¿Por qué lo hacen? De esa forma conducen a otros al error. Pero abundan desgraciadamente los pseudosapientes, las personalidades kalkianas, por todas partes. Y esto es dijéramos, una especie de veneno que se propaga en todas las direcciones del mundo. Hay que conocer también a fondo la sabiduría de la serpiente. ¿Cómo podría alguien convertirse en maestro de una escuela si no conoce la sabiduría de la serpiente? Si uno no conoce la sabiduría de la serpiente, vive en tinieblas y no logra la liberación. Ejemplo, sostienen falsamente las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudoocultista en todas sus jergas inútiles. Que cuando el Kundalini puede despertar en cualquier momento, que a través de la meditación, o con las prácticas del pranayama, o por imposición de manos del gurú, etc. Pues cosa falsa, pero falsísima. Porque el Kundalini no despierta de esa manera. ¿Quiénes hablan así? Los que no han estudiado los tantras tibetanos. Los que no han investigado jamás en los tesoros de Anahuac. Es bueno saber que en los códices que nos han quedado, aquellos que lograron salvarse pues, del vandalismo ese, de los gachupines, entre líneas está escondida la sabiduría de la serpiente. Tengas en cuenta que la gran Tenochtitlán fue serpentina. Así pues nosotros los mexicanos tenemos una tradición serpentina. Esa es la cruda realidad de los hechos. Hay quienes dicen que en la India hay tesoros extraordinarios, no lo negamos, pero en la India secreta. Sin embargo, aquí en México se habla más claro.
En Yucatán, por ejemplo, encontré en un templo una gran serpiente de piedra, en la actitud de tragarse a un hombre que lo tenía pues entre sus fauces. Si leen ustedes cuidadosamente el Chalambalán de Chumayel, podrán evidenciar por sí mismos la cruda realidad que necesitamos ser tragados por la serpiente. Así pues, no bastaría despertar el Kundalini. Hay necesidad de ser tragados por la serpiente, si es que queremos gozar de los poderes de la serpiente. Y no es con simple imposición de manos o con pranayama como va a despertar la culebra. No, señores. Despierta con los principios tántricos del Tíbet, con las enseñanzas secretas de Anahuac, con el esoterismo crístico de la Pistisofía, con el gran secreto de los misterios de Eleusis, con el artificio de los alquimistas medievales. La clave es muy sencilla: conexión del Lingam Yoni, sin eyaculación jamás, de Lens Semen, durante toda la vida. Es obvio que si no se llega jamás al orgasmo ese fisiológico, señalado por la medicina, o al espasmo, y así se dice en el varón. En otro sentido, si se evita derramar el vaso de Hermes Trismegisto, ese esperma sagrado, esas secreciones sexuales, se transmutan en energía. Y esa energía es el mercurio de los sabios. En los patios empedrados de los antiguos habitantes de la gran Tenochtitlan, hombres y mujeres permanecían durante meses enteros amándose y trabajando en la forja de los cíclopes para despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Pero, repito, no bastaría levantar la serpiente ígnea por el canal medular espinal, como piensan muchos yoguines. Quien quiera gozar de los poderes de la culebra, de la serpiente, tendrá que ser tragado por la serpiente. Pero la serpiente no come inmundicia, no traga nada inmundo. Cuando la serpiente se traga a un hombre, es porque éste ya ha eliminado hasta la última partícula del ego. Decía precisamente el conde San Germán, o alguna vez dejó una nota el conde San Germán, en donde decía, hace tantos miles de años, parece que 10.000 decía, no recuerdo preciso eso, pero hace tanto tiempo, vivo en Isis, estoy establecido en Isis,